Hagamos una cosa bastante desacartonada, digamos, y después que tenga mucho que ver con el intercambio. Ahí le decía a los compañeros, aparte de agradecerle que consideren que pueda estar exponiendo, es un orgullo para mí estar en este lugar, y para maestro ya hay uno, así que yo no voy a intentar ni acercar a la estatura del maestro. Así que, bueno, de nuevo un honor y muchas gracias. Yo quería empezar, en realidad voy a tratar de hablar de los últimos 20 años, porque si no, al hablar de movimientos sociales nos podemos confundir, porque es una palabra muy extendida y muy general, y quiero hablar específicamente de determinada parte de los movimientos sociales que emergen en los 90. ¿Y qué quiero decir con esto? Que nosotros interpretamos, si bien yo vengo de una militancia tradicional, de la última etapa de los 70, nosotros entendíamos que las políticas neoliberales que hicieron como su epicentro en los 90, que uno generalmente dice las políticas de los 90, descompusieron el mosaico del sujeto pueblo, y a partir del momento más crítico, de los momentos más duros, de los momentos más salvajes, que son los 90, se rediseña, se redibuja el mosaico del sujeto pueblo de una manera distinta, ni mejor ni peor, diferente. Y esto lo entendemos como que a partir de lo que generaba la aplicación de la política neoliberal, iban a estar emergiendo sujetos, nuevos sujetos sociales y políticos, que nacían al calor de lo que era resistir al embate de las políticas del 90. Y cuando hablo de movimientos sociales no me refiero a lo que naturalmente se entiende como las organizaciones de los comedores, de los bares, hablo de un inmenso universo organizacional que emerge resistiendo a las políticas neoliberales y que también engloba la política de los movimientos sindicales. Expresiones del MTA, expresiones de la CTA. Es decir, que cuando hablamos de los movimientos sociales no nos referimos estrictamente a lo que naturalmente pareciera que se entiende cuando uno habla de los movimientos sociales. Es decir, de todo aquello que durante los 90, y no porque no haya existido antes, pero que fuertemente desde los 90 separa, y desde la unidad, la organización y la lucha, separa resistiendo a las políticas neoliberales. Entendíamos que de ahí, de ese sujeto, yo ya había estado, digo esto porque me parece que juega mucho en la interpretación que llevaba adelante nuestro grupo. Yo había estado en el 86 3 meses en Nicaragua, en la Nicaragua sandinista, donde también la primera etapa de la revolución sandinista tiene que ver con un sujeto muy barrial, muy popular. Había estado también en Chile en la época del Frente Patriótico y de las fuertes organizaciones en los poblados, como les llaman ellos, ¿no? Las fuertes organizaciones barriales en los poblados. Por lo tanto, esto jugaba mucho en la lógica de entender lo que decíamos, la fuerza motriz principal del cambio social. Estos sujetos que emergían, entendíamos que eran la fuerza motriz principal del cambio. Y ahí se daba un debate de si sujeto social o sujeto histórico, si ese grupo emergente, si ese sujeto emergente, si esos movimientos que iban naciendo, iban a ser por su dinámica el sector más dinámico, o si también iban a jugar el rol de sujeto histórico. Preguntas que no se podían responder, digamos, preguntas que nos aparecían como interrogantes, pero que después la vida iría resolviendo, no éramos nosotros quienes fuéramos a resolver eso. Pero sí nos dábamos cuenta que en ese momento era la fuerza motriz principal del cambio, era un sujeto social y quedaba pendiente si después en algún momento en su desarrollo, en su crecimiento, en su desarrollo político ideológico,
esos sujetos iban a cumplir el rol también de sujeto histórico. Hablábamos en un tiempo en donde se daba una fuerte crisis de las estructuras políticas tradicionales, como que ya empezaba a notarse que las estructuras tradicionales, aún aquellas que tenían discurso antiimperialista de izquierda, aún aquellas que supuestamente desde tentar la matriz teórica de defensa de la clase supuestamente eran, todas empezaban a estar en crisis como un dato de la realidad de agotamiento de esas estructuras políticas tradicionales. Eran momentos también en que se daba una fuerte crisis de representatividad y una fuerte crisis también de legitimidad. 90. Los movimientos sociales empezaban entonces a aparecer muy pegados a la lucha reivindicativa. Muy pegado, por ejemplo, en el caso del nuestro, muy pegado a la lucha de lo estrictamente urgente. El hambre, la vivienda, la desocupación, las cosas más básicas de hoy, ni siquiera de mañana, de hoy. Los compañeros decían claramente, no se sabía cómo se resolvía la olla del otro día. Y esto no es, les puedo asegurar que no es una frase hecha. De verdad, era una problemática muy fuerte en los territorios. Y frente a esto, frente a estos movimientos que en esencia, en su centro, estaba la lucha reivindicativa, nosotros decíamos que estos movimientos que emergían insurrectos frente a las políticas neoliberales, no hacían una dicotomía entre lo social y lo político, entre la lucha reivindicativa y entender que en eso también había una lucha política. Y que ese momento, por supuesto, sobresalía la lucha por determinadas reivindicaciones urgentes, pero que también empezaba a darse un proceso de evolución, de crecimiento, de maduración, donde naturalmente no se disociaba el accionar para resolver una necesidad urgente con un accionar político. Nosotros en ese momento, y sigo hablando colectivamente porque yo siempre milité en colectivos, por lo tanto voy a seguir siempre hablando de nosotros, ¿no? Y me refiero siempre al grupo, al colectivo en el que trabajamos. Empezábamos a entender que no veníamos de una derrota. ¿Se acuerdan? Que era muy fuerte la palabra, la derrota, ¿no? La derrota de los 70, el impacto muy fuerte. Y decíamos, pero esto no es un debate que nosotros vayamos a dar, nosotros no somos teóricos, nosotros somos muy prácticos, somos soldados, somos obreros, somos laburantes, somos constructores, somos un vector. Nuestro grupo no viene de la formación teórica, pero nosotros empezábamos a analizar que era lógico que se dijera derrota porque se había vivido, entonces la subjetividad de haber venido de ese proceso de retroceso tan fuerte, la sensación era de derrota. Pero veíamos, entendíamos, palpábamos, notábamos que en los sectores más humildes de nuestro pueblo, que en los sectores más populares, que en los sectores más pobres, había una memoria acumulada, atesorada, que era desde donde nosotros entendíamos que no veníamos desde una derrota, sino desde un proceso muy fuerte de desacumulación, pero que en los sectores más populares había memoria histórica, había caurina, había material, había base desde donde recomponer el proceso de fuerte desacumulación de la que se veía. En la práctica, nosotros entonces decidimos una política de resistencia que no la entendimos como una actitud defensiva, sino que una política de resistencia, la política neoliberal, era la manera que nos dábamos en ese momento en concreto y en esa coyuntura para ir recomponiendo en una etapa de acumulación de fuerzas el fuerte impacto de la fuerte desacumulación de la que venimos.
me paro, porque si me fui, si me deliré, me dicen parálito y vuelvo atrás. Y por eso nosotros decíamos, bueno, es ahí a donde nos vamos a refugiar, es ahí a donde nos vamos a centrar, en los sectores más humildes de nuestro pueblo. Por eso, el movimiento, en un momento en donde también había una gran acefalía de construcción política, había una gran dispersión, una gran atomización, había que ver si lo que pensábamos en la práctica lo podíamos verificar, porque esto era un conjunto de ideas que teníamos. Una parte de los compañeros veníamos de estructuras tradicionales, veníamos de militancia tradicional y decíamos hay que ir hacia los movimientos de masas que van a ir emergiendo y en eso verificar si lo que pensamos es correcto. Veíamos que no había vanguardias, ¿no? Que habían desaparecido aquellos grupos que por su actitud cotidiana jugaban un papel de vanguardia, entendiendo o autocriticándonos de la lectura dogmática de lo que eran las vanguardias, pero entendiendo que siempre hay sectores que van por delante. Y entonces decíamos que el movimiento de masas llevaba adelante una manera de ir observando las mejores luchas, de naturalmente ir observándolas, aprendiendo de ellas, tomando lo mejor de lo que de ellas sobresalía y tomándola y siguiendo adelante. No había partidos políticos, no había fuerzas políticas tradicionales que nos vinieran a decir por acá, muchachos. Pero sin embargo, desde la lucha de resistencia de los movimientos que iban emergiendo, iba apareciendo una observación de las mejores experiencias, copiarlas y seguir. La lucha por las tierras, los asentamientos, fines de los 80, las marchas en silencio, las ollas populares, formas que se iban adoptando y que naturalmente se copiaban prácticamente de punta a punta del país sin ningún vertebramiento estrictamente orgánico, sino simplemente desde una observación que los movimientos que iban apareciendo iban copiando y iban siguiendo las mejores experiencias. Nosotros en ese momento nos incorporamos a una experiencia que duró alrededor de 3 años, que eran las ex bodegas Giol. Unas bodegas que, como parte de la crisis, quiebran y quedan vacías, digamos, una estructura, una cáscara inmensa de 40 metros por 150 metros en Godoy Cruz y Paraguay, que al poco tiempo se la toma espontáneamente la delincuencia, digamos, ¿no? Y lo peor, digamos, y que producto de que al ir avanzando el 90-91 ya empezaba a golpear la desocupación por un lado, la problemática de la vivienda por el otro, se empieza a dar un proceso paulatino, no organizado, de toma de ese lugar como vivienda. Esto dura alrededor de 1 año o algo más, no mucho más. Pero insisto, no es una toma organizada, es una toma espontánea. Con un sujeto novedoso, digamos, Delia, que era la presidenta, la enfermera, llegó a ver hasta un muchacho joven de la provincia que era contador, pero que vino al hospital, no tenía laburo y terminó viviendo en la región. Nosotros nos incorporamos ahí porque entendíamos que la vivienda era claramente un eje reivindicativo de estos sujetos que emergían, y en el transcurso del 91 se da todo un proceso de organización cuando empiezan a llegar las primeras cédulas de desalojo. Esto alerta al grupo de familias. Nosotros teníamos una relación intermediada por compañeros de la CTA de ese barrio, de Villa Crespo. Nos conocíamos con la compañera Delia, que era la presidenta de ese lugar. Llegó a haber 196 familias que, al ver que empezaba a venirse el problema del desalojo, se llamó a organizarse. Nosotros fuimos parte de esa experiencia. Ahí estábamos junto con el Oso,
el oso Martín, con Martín Oso Cisneros. Y es una experiencia que dura hasta el 4 de octubre del 94. Muchas batallas en el medio, intentos de desalojo, intentos de operativos de la comisaría 23 que fueron repelidos dentro de la organización. Una experiencia muy conocida, que se hizo muy conocida como una de las banderas de lucha por la vivienda digna, y que el 4 de octubre terminamos siendo desalojados, un desalojo violento, militarizado por un grupo que era la Supersecretaría. Era la primera vez que se veían en las calles tanquetas como la de Irlanda, ¿no? Con un dispositivo que, dicho por los periódicos al otro día, había salido más caro que cualquier plan de vivienda de los que nosotros habíamos presentado. Es decir, el objetivo era básicamente no dejar sentado un precedente de que 196 familias planteen un plan alternativo para ese lugar o para otro lugar, incorporado a la gente del barrio, con más de 20 organizaciones incorporadas, con hasta adentro un oratorio, sala de primeros auxilios, operativos de higiene cada 15 días, digamos, todo un fenómeno social, pero también político muy fuerte, y que claramente el menemismo tenía que destruir. Primero nos intentan comprar, entendiendo que nosotros veníamos de una raíz peronista. En ese momento Rocao era ministro del Interior, nos manda a llamar, nos trata de comprar a toda la comisión, que eran alrededor de 20 compañeros. Cuando nosotros no accedemos, nosotros le dijimos, sí, no hay ningún problema, nosotros queremos arreglar. Lo que pasa es que somos 196 y no 20. Y ahí se empezó a complicar la cosa, y eso termina después en un desalojo violento. La verdad que la sensación, ustedes imaginen la situación, fue un desalojo muy publicitado. Estuvimos en la tele todo el día porque empezó a las 6 de la mañana con un operativo militar muy fuerte. Estaban Las Madres, Agura, Pérez Esquivel, bueno, organizaciones estudiantiles. La sensación era de derrota. La verdad, 196 familias, una experiencia donde habíamos logrado presentar un proyecto interesante, y fuimos a la calle, básicamente. Aunque esto así era como lo vivíamos, nos damos cuenta al poco tiempo, un par de meses después, que la lucha había tomado tal relieve en ese momento en que pasamos a estar legitimados en el movimiento de masa. Los compañeros que veníamos de esa experiencia pasamos a tener una estatura de bandera, independientemente de cómo terminó, que no hubo un antes y un después de la experiencia del joven. Y pasamos a hacer referencia en lo que era la lucha del movimiento de masa. Por lo tanto, se cumplimentaba uno de los logros que nosotros teníamos, que hay que ser parte de la conducción, o ser la conducción para imprimirle a la lucha reivindicativa una orientación política. No solamente un existencialismo o una cosa reivindicativa. Esto nos da un salto cualitativo en lo que nosotros veníamos haciendo, y nos permite entonces ahora sí ya irnos a una construcción de carácter territorial, no solamente de un eje reivindicativo, sino lo que es un proceso de implantación en el territorio. Decidimos La Boca con todo el valor simbólico que siempre tuvo, digamos, un barrio con toda una característica social y política, un entramado organizativo muy fuerte, y un valor simbólico que determinadas cosas, si pasan desde La Boca, no es lo mismo que si pasa desde otro barrio. No voy a decir ninguno para no herir susceptibilidad, pero La Boca tenía un valor muy fuerte, no solamente por la cuestión deportiva, no me voy a meter en eso, pero sí como valor cultural y valor político. Por el otro lado, La Boca es como la puerta de entrada y de salida en ese momento. Los últimos que iban terminando siendo expulsados de la ciudad terminaban por La Boca saliendo, y los primeros que se iban incorporando a la capital también cruzaban el puente o cruzaban el bote, ¿no? Y empezaban a vivir en La Boca. Entonces decidimos empezar a construir en el territorio en el año 95. Todo el año 95 fue de implantación en el territorio.
Trabajábamos mucho con los compañeros, con los DESCA, con la agrupación histórica del barrio de la Boca y demás, con la agrupación que está ahí cerquita de Caminito, casi con códigos que ahora parecen impensados, esto de pedir permiso a la agrupación que históricamente tiene trabajo en el territorio. Pedir permiso, hola compañeros, ¿cómo les va? Nosotros venimos de tal experiencia, queremos empezar a estar en el barrio, trabajar juntos, esas cosas que ahora, no sé si alguno se las acuerda, pero eran comunes, eran códigos de militancia, ahora pareciera que se olvidaron. Bueno, fuimos a conversar con Juan Carlos, con Aval, no el más conocido, sino el hermano, Fernando, con la China, con los compañeros de la básica, y hasta empezamos a imaginar la reedición de nuevo del Descamisado, el viejo diario de los 70, volverlo a sacar. Digo, también para mechar las distintas cosas que íbamos haciendo en política. Empezamos a trabajar en el barrio, ya estamos a mediados de los 90, el 25 de mayo del 96 le damos lanzamiento formal a la experiencia Comedor Los Pibes. Comedor que, para hacer gala de cultura porteña, éramos fanfarrones porque no era comedor, en realidad era un merendero de sábado, domingo y feriado, pero no íbamos por el merendero, lo pusimos comedor, para ser bien agrandado. Y empezamos sábado, domingo y feriado, un 25 de mayo, porque eran los días que los pibes no iban a la escuela, por lo tanto no morfaban. Los pibes iban a la escuela por morfar. Y entonces la decisión del grupo de familias, que había un grupo inicial que veníamos de la GIOR y otro originario de ahí de la Boca, donde decíamos hay que empezar a resolver la comida de los pibes, porque los pibes no van a la escuela el sábado y domingo y es el día que no morfan. Entonces, armemos una merienda reforzada. Lo de reforzada era realmente una palabra que teníamos, pero en realidad era la factura del día anterior que pedíamos en las panaderías, las galletitas rotas que nos daban los almacenes, de esas que ya no se pueden vender. Bueno, realmente a veces uno se acuerda y dice, pucha, ¿no? Qué increíble desde lo que venimos, desde lo que remonta. Sí. 96, 25 de mayo del 96, empezamos formalmente la nueva herramienta, que si bien veníamos de una experiencia vinculada a la lucha por la vivienda digna, la verdad es que ya en la mitad de los 90 la falta de la vivienda se transitaba como un problema secundario. No se morfaba. No se morfaba. Por lo tanto, entonces la herramienta a recomponer fue un comedor. En esos años es donde nosotros también entendimos que con unidad, con organización y con lucha, elegíamos cómo transitar una situación como la que estábamos atravesando, ¿no? Es decir, no desde la actividad, no desde el asistencialismo, no desde la dádiva, entendíamos que teníamos que volver a una matriz donde lo único que vencía era la organización, alguien por ahí esto lo enseñó, y la unidad, organización y lucha era el ABC que nosotros sentíamos que seguía teniendo absoluta vigencia. Desde esa forma tan tradicional es como también dijimos, bueno, nosotros no podemos estar aislados, por lo tanto naturalmente el comedor tiene que empezar a juntarse con las otras partes del pueblo que lucha. Era raro, pero un comedor con una sábana pintada con aerosol, comedor infantil, los pibes, así fue como empezamos. Empezamos a estar en la marcha 100 de los jubilados, ¿se acuerdan que fue la primera actividad que hizo el MTA cuando nace? ¿No? Fuimos parte del MTA cuando con camioneros se hacían los cortes en la frontera, estoy hablando del 96. Fuimos parte de la carpa blanca de los docentes, fuimos parte de la carpa negra de Omar Cabezas, todo como comedor, digamos. Era raro ver, pero era parte de estos sujetos que empezaban a emerger y que se juntaban con el conjunto de nuestro pueblo. Éramos parte de lo que fue la lucha de los 4 miércoles en contra de la flexibilización laboral, ¿no? Del MTA, que termina con una noche, con una madrugada, a eso de las 2, 3 de la mañana, con una represión, con un escopetazo en los huevos a Piumato,
¿se acuerdan? En la lucha de camioneros, pero básicamente lo que era el núcleo del MTA en aquel momento. En ese momento en las ollas populares, cuando se hacen las ollas populares y son reprimidas y tiradas abajo en Congreso, nosotros al mismo tiempo estábamos haciendo una olla popular en Olavarría y Almirante Brown. ¿Se acuerdan que ese día fue una cantidad de ollas populares que se hicieron y se organizaron en todo el país? Nosotros en La Boca hicimos una en Almirante Brown y Olavarría, que aunque terminamos rodeados por la policía, no se animaron a reprimirla porque, como pasa en los territorios, sino después indetenible. Entonces, si bien hubo represión esa vez en Congreso, nosotros pudimos terminar la olla popular que estábamos haciendo en La Boca. Déjenme que me oriente con el machete. Bueno, fuimos siendo entonces parte de todas las distintas luchas que se iban dando. Si no nos metimos de manera centrípeta para adentro, ¿no? Con la lógica a veces de determinado movimiento de los 70 que se alambraba el barrio, sino al contrario, empezaba a ser un movimiento territorial que no tenía una lógica centrípeta, sino que se imaginaba como parte vertebrada del conjunto del sujeto pueblo. Y por eso, y de ahí participábamos. Fuimos parte de todo lo que fue también la experiencia de la marcha federal, aquella que de los 4 vértices del país, con una huelga de hambre esperando la columna que venía con el perro Santillán, ¿no? Y logrando que en las reivindicaciones aparezca la lucha de la vivienda como una reivindicación, lo cual lo entendíamos también como un logro, porque era haber logrado que en el conjunto de reivindicaciones aparezca una de los movimientos más de los barrios. Y a partir de todos estos años fuimos siendo parte de todo lo que en esos momentos se iba dando. La toma de los puentes, la toma de los EGP, los distintos piquetes, hecho que nos encuentra siendo solidario en los piquetes de Matanza, ¿no? Que empezaron a ser, no fueron los primeros, ¿no? Pero fueron los que de alguna manera lograron una cercanía al poder político, porque estaban a 30 kilómetros de la capital federal, y una ecuación entre lucha y éxito de esa lucha que los hizo aparecer como claramente una de las banderas, ¿no? Si bien estuvieron los antecedentes de los fogoneros en distintas provincias del país, los piquetes de La Matanza con la FTB y con la CCC, con Juan Carlos Alderete y con Luis de Liga, empezaron a hacer la bandera. Tanto así como que en la organización, en las asambleas de la organización que nosotros teníamos periódicamente, decidimos que, si bien no los conocíamos a ninguno de los dos, no podíamos estar ausentes de esa lucha. Y así es que nos vamos un día a las 5 de la tarde, que eran los días que se hacían las asambleas en el kilómetro 38, en Ruta 3, y le dijimos a los gordos, en ese momento Juan Carlos y Luis, mirá, nosotros venimos de una organización, así, entendemos que esta es nuestra lucha también, venimos a sumarnos a este piquete, venimos a poner una carpa y venimos a hacer el aguante junto con ustedes. Eso, por supuesto que fue recibido con mucho afecto, pero significó también la primera experiencia que, no perteneciendo a ese mismo conflicto, venía nada más que desde la solidaridad. Esto termina construyendo sobre la organización, los pibes, un afecto y un aprecio y un reconocimiento a nuestra lucha, y termina siendo, luego de cuando triunfa esa lucha, que primero se tensa porque parecía que venía la represión de la gendarmería, nosotros decimos nos vamos de acá Luis, nos vamos de acá Juan Carlos, pero vamos a cortar el puente Nicolás Avellaneda. Y así fue, a las 7 de la mañana levantamos la carpa, hicimos una asamblea que duró mucho tiempo porque éramos conscientes de los riesgos que eso implicaba, y cortamos durante 36 horas el puente Nicolás Avellaneda, y el gobierno nacional tuvo que levantar la mano, negociar y aflojar la tensión, y el piquete se convierte en un piquete triunfante. Esto termina en planteándole a los compañeros: muchachos, convoquen al movimiento nacional, es momento, ganaron un conflicto que se convirtió en la bandera de muchos, es momento de nacionalizar el movimiento, convoquen al movimiento nacional, y se da el primer
la primera asamblea piquetera, que nosotros hicimos un gran esfuerzo para que no se llamara piquetera, entonces le pusimos asamblea de los trabajadores, de las organizaciones sociales, a la prensa, la primera asamblea piquetera. Y punto, y quedó como primera asamblea piquetera. Nosotros éramos parte de esa primera mesa, ¿Qué año la primera? Y estamos hablando, y 2001, mediados del 2001, todavía no se había dado el 19 y 20 de diciembre. Meses después se da el 19 y 20 de diciembre, a nosotros nos encuentra sin saberlo haciendo 7 cortes simultáneos en la ciudad de Buenos Aires, el 19, y iba pasando el conflicto. A nosotros nos fue bárbaro ese conflicto porque logramos 2.000 pollos, una cantidad de comida y demás, que para eso era que por lo menos las familias garantizaran la Navidad, pero nos íbamos dando cuenta que terminaba, que nosotros íbamos todo bárbaro, pero había algo que seguía pasando. Termina a las 8 de la noche nosotros haciendo un balance exitoso, nos volvemos a casa a las 9 horas de la Rúa, a las 9 y media estábamos en la calle todo de nuevo, combatiendo hasta las 4 y media de la mañana, porque en la Boca hubo represión directa, ¿no? Vino directamente del Departamento Central, al mismo tiempo que se reprimía en Plaza de Mayo, se reprimió en la Boca. Y estuvimos hasta las 4 y media de la mañana. Luego de esto, también en el 2002, marzo del 2002, tomamos la ciudad de Buenos Aires, producto de una muy buena experiencia de la Comisión de la Vivienda del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que dirigía en ese momento Eduardo Josami. Ibarra lo echa a Josami y se da una natural movilización hacia la jefatura de gobierno de más de 2.000 personas, de más de 40 organizaciones, que después de estar ahí como 2 o 3 horas de la lluvia, Ibarra dice que no iba a atender y terminamos tomando la ciudad de Buenos Aires. Es decir, creo que hicimos todas las que se hicieron, todas las que había que hacer, fue parte de una época muy particular. Y durante el 2002 empezamos a ser parte del debate que se daba en los movimientos, al calor de la discusión, movimientos sociales y políticos, y en el transcurso del 2002 entramos a la FTV. Somos parte ingresamos a la CTA y al otro día ingresamos en el Congreso de la Federación Tierra y Vivienda. Y éramos responsables de la capital y yo también fui responsable internacional de la Federación de Tierra y Vivienda. Estamos hablando de la puerta de la etapa que cumple de alguna manera una bisagra. En el 2003, 25 de mayo del 2003, aparece un flaco que nos hace llorar a todos en un discurso del 25 de mayo, y se abre un debate muy fuerte en todo el movimiento, porque veníamos de la piedra, veníamos de la resistencia, veníamos de la calle, esencialmente en la resistencia, y se abría la posibilidad de repensar cómo seguir el proceso de acumulación con gobiernos que recuperaban las banderas nacionales, populares, las banderas históricas. Debate que no fue para nada sencillo, para nada sencillo. Algunos ya habíamos sido parte del proceso electoral, otros no. Algunos habíamos sido parte del proceso electoral con mucha duda, ¿Se acuerdan? No es más que un chirolita de Duarte, digamos. Pero el transcurso de 2003, nosotros somos de los que entendemos que claramente había un cambio y que había que dar cuenta de ese cambio y que los movimientos populares teníamos que poder encontrar, repensar, refundarnos en una nueva manera de seguir acumulando en el proceso que se abría. Por lo tanto, nos sumamos enseguida, inmediatamente identificados, fuertísimo, como era lógico en los movimientos, íbamos con todo, no íbamos a media tinta, con todo, y entonces rápidamente los pibes quedamos identificados al gobierno nacional, fuimos parte del proceso de organización del acto en la ESMA y parte del dispositivo de seguridad. Esto nos vincula en el barrio muy rápidamente, lo cual tenía elementos a favor y empezaban a aparecer los elementos en contra. Empezaba a haber claramente amenazas sobre la organización popular, hecho que nosotros
fuimos dando a conocer, hablamos con Justicia, hablamos con el Ministerio del Interior, hablamos con Seguridad, y esto termina, como ya la gran mayoría imagino que sabe, termina en el asesinato a Martín, al Oso, que hasta el propio Vélez, que hasta ese momento era ministro de Justicia, termina reconociendo, digamos, los muchachos estos nos habían dicho hacía 6 meses que nos iban a matar a un dirigente. Lo cierto es que la corrupción de la policía le libera la zona a un dealer, a un narquito, dealer al servicio de la policía, libera la zona para que lo mate y libera la zona para que se escape. Estos dealers construidos por la impunidad de ellos mismos, porque los cuidan, ¿no? Porque entonces andan enfierrados, pero porque los cuida la cara, la corrupción de la policía, y esto termina en que 1 hora y media después tomamos la comisaría. Digo, no voy a hacer esto, la gran mayoría creo que lo sabe, digamos, después si quieren ampliamos con las preguntas. Esto es lo que garantiza la detención del asesino, así como le permite que se escape. Si nosotros no hubiéramos tomado la comisaría, el asesino al otro día no hubiera sido detenido. No lo detuvieron en el momento, sabiendo, donde todo el barrio le decía que está acá a 150 metros, escondido. La toma de la comisaría implica que a la madrugada un oficio de un juez pide la captura, lo tienen que ir a buscar y a las 9 de la mañana lo agarran, y es el momento en que nosotros salimos. Nosotros decíamos, no nos vamos de acá si no detienen al asesino. Brevemente, el asesino hoy está detenido, sentenciado a juicio, tiene 20 años, está comprobado que fue un asesinato. Digamos, es decir, si no hubiéramos hecho lo que hicimos, hoy el asesino estaría libre. Esto obviamente se da en un año también con muchísimas actividades de tipo de salto cualitativo de las organizaciones sociales de las que hablábamos. Empezábamos a meternos en los emprendimientos productivos. El 1 de mayo del 2004 nosotros entramos en lo que ahora conocemos como la unidad de producción social o la fábrica, que era una vieja fábrica de motores navales que había estado cerrada 15 años y que la organización el 1 de mayo del 2004 festejamos nuevamente un 1 de mayo adentro de una fábrica. Y eso abrió la puerta a los emprendimientos. Emprendimientos productivos que tenía que ver con esa pasión con que los movimientos populares que veníamos de la desocupación nos queríamos volver a meter en el trabajo, ¿no? Y llegamos a tener 19 emprendimientos. En 2004 también se da la vinculación con lo latinoamericano. Empezábamos a intuir, a conocer, a ver cómo la Argentina se había incorporado a ese torrente de países latinoamericanos que iban por una nueva etapa emancipatoria, y por lo tanto entramos a través de la relación que teníamos ya histórica con Madres de Plaza de Mayo al Congreso Bolivariano de los Pueblos, y empezamos a tener una fuerte relación latinoamericana, en principio con el proceso bolivariano de Venezuela, y en el 2006 también nos permite hacer una experiencia de tipo de gestión. Esta estrategia que entendemos que está en marcha en los últimos años, estrategia de nuevo tipo, combina también la acumulación en el plano de los movimientos de masa y también en el plano de la lucha institucional. Nosotros entendemos, por lo tanto, en un momento determinado, a partir de la relación con el reciente gobierno de Tellerman, cuando terminan de echar a Ibarra, y le proponemos armar una nueva subsecretaría, que era la subsecretaría que estaba dentro del Ministerio de Derechos Humanos y Sociales, con Cerruti, con Gabriela Cerruti, y armamos la subsecretaría de Políticas Territoriales Urbanas. Sin saber qué, pero llevamos adelante un concepto que le acuñábamos de los conceptos de los bolivianos, que era gobernar con las organizaciones, y llevamos adelante una subsecretaría donde no era el gabinete ni era el subsecretario el que diseñaba la política pública, sino en una instancia que se llamaba Mesa de Enlace, que no tiene nada que ver con esta de lo que dicen ser del campo, en donde 120 organizaciones aproximadamente todos los meses discutíamos política pública, poníamos en la agenda
y diseñábamos desde el abrevar del saber empírico de las organizaciones sociales de la Ciudad de Buenos Aires la política pública que se llevaba adelante. Esto fue una experiencia también muy fuerte, porque nosotros ninguno veníamos de haber tenido experiencia en la gestión, y durante un año, hasta que Tellerman se va para el lado de Carrió, y entonces nosotros consideramos de que no había espacio político, y aunque nos ofrecían un cuarto lugar en la lista de legisladores, dijimos, muchachos, así no es una cuestión de pegarse la silla, y después de 15 días de evaluación con las organizaciones, llegamos a incorporar 17 organizaciones a la gestión. No fuimos renunciando porque considerábamos que se alejaba del proyecto nacional, del gobierno nacional, que por lo tanto era un error político. Cuanto más, cuanto menos, digamos, vamos ya acercándonos a años que la gran mayoría conocemos de los movimientos sociales. Hoy nosotros somos una organización que tenemos cooperativas textil, cooperativas de trabajo, cooperativas de gestión cooperativa mutua de construcción de viviendas, con más de 12 viviendas construidas y arregladas a través de la ley 341, y el último proyecto, que es un edificio de 4 pisos que está en un 70% de obra, más o menos a inaugurarse entre abril del año que viene, que son 33 departamentos de casi 70 metros cuadrados, 4 pisos, 3 ascensores, que implica que departamentos de 3 y 4 ambientes van a estar terminados a un valor de $52.000. Es decir, un problema para los que construyen vivienda, porque nosotros vamos a demostrar en la práctica que se puede construir obra tradicional por ese valor cuando de verdad se construye con la organización popular. Tenemos también centro digital como centro de capacitación profesional. Tenemos una radio FM, una radio comunitaria, todo un área de construcción de contenidos. Entre algunas de las cosas que hacemos es una historieta que venimos sacando desde el principio de año en un diario barrial que tiene 20 años, que es Sur Capitalino, que algunos trajimos. Nosotros hacemos la contratapa con un personaje que se llama Chacarro, que todavía no sabemos si es real o de ficción, porque algunos dicen que lo conocen y lo ven por el barrio. Así que como parte de la tarea de lo que entendemos, lo que es la batalla cultural, la batalla comunicacional, la batalla de ideas. Esto que algunos intentan explicarnos como las nuevas guerras, las guerras culturales, las guerras de cuarta generación, las guerras de quinta generación. Me meto ahora en la coyuntura más propiamente dicha. Nosotros entendemos que la situación política en que se encuentra el campo popular es una situación de equilibrio, en donde venimos de haber estado acumulando los últimos años de manera ascendente, con recuperación de gobiernos, como dice Cristina, donde cada vez hay más presidentes que se parecen a sus pueblos. Entendemos que estamos viviendo una oportunidad histórica. Entendemos que así como hubo una primera etapa emancipatoria que costó 300 años, ahora costó 200 años, pero estamos frente a una segunda etapa emancipatoria, que algunos prefieren decir una segunda etapa de verdadera independencia, de definitiva independencia, otros prefieren decir la conclusión de aquella que se inició en el 1800, pero que claramente habla de un proceso emancipatorio de carácter regional. Entendemos que el proceso que vive la Argentina es de carácter regional y que no hay proceso de emancipación si no lo vemos con cabeza latinoamericana, y que hoy nuestro interés por estar cerca del proceso de Venezuela, de Bolivia, de Ecuador o de cualquiera de nuestros países de América Latina tiene que ver con que no hay proceso emancipador en la Argentina, sino hay proceso emancipador en la región. Y que cuando vamos al barrio 23 de enero, con quien tenemos relaciones de hermandad con organizaciones hermanas, no lo sentimos como tareas de la solidaridad internacional, sino como tareas de un mismo pueblo. Entendemos que esa oportunidad histórica convive con la amenaza, porque es tan cierto que existe una oportunidad como entonces coherentemente la amenaza del bloque dominante está sobre nosotros para tratar de impedir que llevemos adelante esa conclusión
en esa oportunidad histórica. Entendemos que no hay manera de concebir el triunfo si no somos capaces de unir una fuerte masa crítica en una fuerza popular organizada que no alcanzan la volaticidad de las simpatías, ni de los climas, ni de las coyunturas, ni de las adhesiones, ni de los porcentajes de que cómo me quieren o cómo me odian, sino que si no hay una fuerza popular organizada, si no hay pueblo organizado, no hay posibilidad de enfrentar los intereses del bloque dominante que van a intentar evitar que nosotros coronemos. Que más tarde o más temprano no alcanza con un capitalismo de Estado, que más tarde o más temprano no alcanza con un proceso desarrollista, si no vamos a fondo en las transformaciones que tienen que ver con cambios de carácter estructural. Que durante los últimos años hemos tenido avances cualitativamente altísimos, pero que básicamente son subjetividades, que todavía el cambio de matriz es una deuda pendiente. Y que a la vez, si no vamos a cambios estructurales que de verdad pongan en manos de nuestro pueblo el empoderamiento y un proceso de democratización con participación y protagonismo de los sectores populares, lo demás es todo verso y consigna, aunque hagamos alaraca con consignismo setentista. En ese sentido, nosotros creemos que no se puede construir solamente desde el Estado, ni se puede construir solamente desde la institucionalidad. Que la palanca de fuerza del proceso de acumulación tiene que estar en un sujeto social y político claramente definido. Y que si no están los trabajadores, si no están los sectores populares, no hay de dónde hacer palanca de fuerza. Nosotros creemos que toda esta etapa de profundización es imposible hacerla si primero no entendemos que hay que defender lo conquistado. Que no hay manera de ser críticos a la hora de todo lo que falta si al mismo tiempo no entendemos que con uñas y dientes y con el cuchillo en la boca hay que defender a como dé lugar cualquier intento de tirar atrás lo conquistado. Y que en este sentido nosotros preferimos no ser simplistas a la hora de tapar las distintas embestidas del bloque dominante. Vemos que hay embestidas del bloque dominante y eso no quiere decir caracterizar a la oposición por su carácter de mediocridad, sino entender que el bloque dominante real no lo vamos a convencer, no se va a venir de este lado y no va a permitir que construyamos una patria como la que soñamos. Por lo tanto, o nos preparamos o más tarde o más temprano vienen por nosotros. Vienen primero para recuperar la institucionalidad y horas después, ni siquiera días, horas después vienen por el sujeto protagónico. En este sentido, nosotros creemos que la asignatura de construir un instrumento político capaz de meter adentro toda la subjetividad que construyó el kirchnerismo todavía está pendiente. No lo decimos de manera catastrófica ni dramática, vemos que otros países hermanos también tienen esta dificultad. El PSV en Venezuela no alcanzó y ahora están intentando cumplimentar otra parte con el polo patriótico. El MAS tiene grandes dificultades en Bolivia, el país sí tiene grandes dificultades en el Ecuador. Por eso no lo planteamos de manera dramática o desde un criticismo bobo, lo planteamos claramente como una demanda que tenemos que resolver y que todavía está pendiente. El encontrar el desafío de una estructura, de un instrumento político que le dé albergue a los nuevos fenómenos que en los últimos 20 años construyeron los sujetos sociales y políticos que hoy construyen el proceso político que estamos viviendo. Sin esto no vamos a poder emparar la embestida. Sin esto es temerario imaginar que vamos a parar la embestida.
no se soluciona simplificando o negando como hacen los chicos, no estoy, no hay, son pocos o son muchos. Las estrategias del bloque dominante hoy en el mundo indican que vienen por todo lo que nosotros tenemos y que no van a escatimar en generar lo que sea necesario. Si miramos el mundo, cada vez vemos más cerca los países árabes. Si miramos el mundo, vemos cada vez más cerca la situación en Siria, con 12.000 muertos en el último año. Y algunos dicen, bueno, pero está muy lejos. Cada vez el mundo nos pone más cerca. Y cada vez más nos preocupan temas como el de Paraguay. Hubo 18 muertos en una represión en Paraguay, en un desalojo de un asentamiento. O la preocupación que hasta hace unos días, y festejamos muchísimo, festejamos la decisión de Cristina de haber abortado la base que se estaba armando en el Chaco, con el disfraz de base humanitaria, pero donde todos sabemos que se disfraza de base humanitaria, y como pasó en Haití, tras la base humanitaria vienen todas las operaciones de los yanquis, todas las operaciones del imperio, y después vienen por nosotros. Entonces la verdad que creemos que también se cierne sobre la República Bolivariana de Venezuela en un inminente triunfo de Hugo Chávez Frías el 7 de octubre, que va a ratificar el rumbo de América Latina, pero que seguramente vamos a tener durante el propio 7 de octubre alguna sonada, algún querer decir a las 6 de la tarde que hubo fraude y hay que estar alertas y hay que estar atentos, ¿no? Porque justamente en la medida de que no lo pueden voltear democráticamente, no lo pueden voltear ni con la enfermedad, van a hacerse fuertes los halcones y van a debilitarse las palomas. Y eso quiere decir que van a empezar a implementar lo que ya hacen en otros lugares. Nos parece que necesitamos una fuerte unidad en el movimiento nacional, que no es momento, aunque seamos fuertemente críticos en este fenómeno de que si decimos determinadas cosas podemos llegar a quedar en la hoguera de la Inquisición, ¿no? Entonces mejor no digamos nada. Creemos que hay que ser fuerte y crítico, al igual que como se es crítico cuando un padre le dice a un hijo las cosas que cree que está haciendo mal. Y aunque el hijo después se enoje, tenemos que poder perfeccionar, tenemos que poder mejorar el camino que venimos emprendiendo, tenemos que ser fuertemente críticos, pero también tenemos que tener claro que hay que estar unidos y organizados, como dice Vélez, pero también en la calle y movilizados, porque no alcanza con Facebook y con 6, 7 y 8, si no hay organización popular, vamos a estar en problemas. Por lo tanto, nosotros trabajamos en el marco de nuestra humilde posibilidad a tratar de llevar adelante las responsabilidades y los desafíos que tenemos por delante. Nos toca el tiempo histórico, nos toca la suerte de poder estar viviendo casi sin darnos cuenta, como imagino que los chisperitos de French y Beruti no tomarían noción de que iban a ser parte de una historia que durante 200 años íbamos a hablar de ese fenómeno. Nos toca, independientemente de las cuestiones etarias, ahora que está tan en boga la cuestión etaria, de los unos y de los otros, de los jóvenes y de los que no son jóvenes, nos tocan estas camadas tiempos y años de definiciones trascendentes. Posiblemente tengamos que llevar adelante batallas que definan los próximos 200 años de América Latina y quizás del mundo. Hay un sistema que está demostrando que lo único que reparte es muerte, guerra, miseria, y que no sé cómo se llamará la próxima sociedad, pero que seguramente no será capitalista. Algunos le pondremos el nombre por la matriz de la que venimos, que más nos guste. Pero está claro que estamos llamados a tener que encontrar maneras mucho más humanas, mucho más democráticas, mucho más justas para construir sociedades donde
nuestros hijos puedan vivir dignamente. Y esto no va a ser sencillo. Tenemos que estar preparados y dispuestos a equivocarnos, porque para esto no hay libreto, no hay estrategia. La estrategia que está en marcha no está terminada de escribir, están los grandes trazos, pero todavía falta mucho, y eso se va a ir haciendo también, haciendo camino al andar. Por lo tanto, hay que estar dispuestos a meter los pies en el barro, a construir desde lo que existe, porque no vamos a construir lo que queremos si no partimos de lo que tenemos. Y a también cometer errores, porque si no, esto no es una película de Hollywood donde siempre al muchachito le sale todo bien y cuando entra en riesgo vienen las propagandas. Por lo tanto, posiblemente tengamos que hacer y hasta equivocarnos y corregir. El problema no es equivocarnos, el problema es tener la capacidad de autocrítica para corregir y seguir adelante. En esto, nuestra organización dice claramente: no retrocedemos ni un paso. Y dice claramente que no vamos a bajar la guardia y que no vamos a dejar de luchar hasta vencer definitivamente, nuestra patria sea feliz y nuestro pueblo sea feliz. Hasta ahí.